Oye, Judith, ¿qué sabes de la inteligencia artificial generativa? Ay, que produce más cosas que las que yo he producido en toda mi vida. Hola, Radio Vaquitos. Bienvenidos a Radio Back, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por Judith y Draco, expertos en nada. En nada de lo que se dice nada, pero hoy sí tenemos una expertaza que nos va a ayudar a entender un poquito más de las IA, que es lo que estamos trabajando y platicando en estas semanas. Nada más que no queremos iniciar sin antes agradecer el patrocinio de Shell, una empresa que combate la crisis ambiental por medio de sus productos. Busquen las bolsas reutilizables más bonitas para las compras en shell.com.mx y también agradecemos a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo web y producción multimedia. Así que vamos a empezar y Judith, por favor, a las presentaciones. Claro que sí. Hoy tenemos una súper invitada para que platique con nosotros precisamente de lo que es la IA generativa. En los episodios pasados hemos estado platicando acerca de la inteligencia artificial, que es algunos ejemplos de la aplicación que se le puede dar, pero hoy tenemos con nosotros a Carla Paola Martínez Rámila. Ella es doctora en investigación educativa por el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Veracruzana. También es maestra en Ciencias de la Educación por la Universidad del Valle de México, con maestría y especialidad en Ingeniería de Software por la Universidad Veracruzana. Es ingeniera en Sistemas Computacionales por el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Actualmente es académica del Centro de Investigación e Innovación en Educación Superior de la UV, dentro de la línea de generación y aplicación del conocimiento, TIC y educación. Es colaboradora del Cuerpo Académico Educación, Cultura y Sociedad. También forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT, como candidata y padrón del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Es asociada candidata del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y miembro de la Red Temática Mexicana para el Desarrollo e Incorporación de Tecnología Educativa. Sus temas de interés son trayectorias escolares, saberes digitales de los agentes universitarios, tecnologías de la información y la computación en la educación e integración curricular precisamente de TIC. No Bienvenida. Más, así, no más. Sí, nada más, así nada más. Dijimos nada que era más. expertaza. Entonces, bienvenida Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues la verdad estoy muy contenta de estar el día de hoy con ustedes. Para mí es un placer venir a compartir un poquito estos temas tan interesantes para todos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, es a ti por estar aquí. Y bueno, es que el tema está candente en este último año y desde el año pasado, pero hoy sí ya llegó para pegar con tubo con todo lo que conocemos. Y vámonos directo, vámonos recio con esto. Con la primera pregunta, la más importante tal vez es, ¿qué es esto de las inteligencias artificiales generativas? ¿Cómo lo podríamos definir? Miren, para comprender un poco qué es esta inteligencia artificial generativa, es importante pues partir del concepto general de inteligencia artificial. Entonces es una definición que viene, imagínense ustedes, desde la década de los 50, en donde se pensaba que era una ciencia o ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligente. Entonces, coloquialmente, el término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita estas funciones cognitivas que los humanos asociamos con mentes humanas, ¿no? Por ejemplo, el percibir, el razonar, el aprender. Entonces, es importante que nosotros entendamos que estas funciones cognitivas, pues las máquinas las intentan imitar mediante un conjunto de datos que pues son su materia prima precisamente para que se entrenen. Entonces, estas inteligencias artificiales generativas pues realmente son una subdisciplina de la inteligencia artificial y lo que hace es enfocarse en la resolución de problemas en donde se trata de generar contenido original, se dice, ¿no? O nuevo contenido. Entonces realmente se centra en que a partir de estos datos que existen podamos generar, por ejemplo, textos, ¿no? Ustedes me imagino que han de haber escuchado ya, por ejemplo, del famoso ChatGPT, en donde precisamente lo que hace es generar textos. Y para ello, pues estos modelos que existen a través de respuestas textuales detalladas a preguntas o instrucciones, ¿no? Los famosos prompts, es que pues se puede construir textos. Entonces, a partir de modelos lingüísticos que pensemos son así como inmensos circuitos que tienen billones de parámetros, entonces los vas ajustando
ese circuito y esos parámetros se van ajustando para predecir. Entonces lo que se hace es predecir la siguiente palabra o secuencias de palabras. Por ejemplo, si yo digo Jalapa, ciudad de, ¿no? A lo mejor ustedes inmediatamente lo asocian con las flores. Y entonces el modelo lo que trata es de predecir, pero no quiere decir que sea información que realmente está entendiendo de qué va, sino con base en esa probabilidad se va construyendo. Entonces, el funcionamiento de estas inteligencias artificiales generativas es semejante a como un humano aprende, ¿no? Digamos, como una persona que va recopilando estas experiencias y conocimientos a lo largo de su vida, pues va generando estas ideas y contenido nuevo y que está disponible precisamente pues para que sea consumido por aquellos que utilizan estas inteligencias artificiales. Entonces, es muy interesante porque la velocidad y la capacidad de procesamiento que tienen estas inteligencias superan con creces pues a cualquier humano, ¿no? Y eso permite tener un nivel de productividad y eficiencia pues sin precedentes. Entonces es realmente estos modelos que están diseñados además para adaptarse y aprender continuamente, pues a medida que los alimentas con más y más datos, mejoran su capacidad para entender y generar este contenido que pues se piensa es relevante y que debe ser coherente, ¿no? Entonces, realmente se cree que este tipo de inteligencias artificiales tiene un potencial revolucionario para diversas áreas, desde la educación, el entretenimiento, hasta la investigación y el desarrollo. Y aparte que tiene la capacidad de acelerar mucho la forma de aprender, no a diferencia de nosotros, que es lo que los hace que puedan crecer tan rápido. Correcto. Sí, esto es una cualidad muy importante, precisamente esta capacidad que pues un humano común, digamos, pues no tenemos. Sí, tardamos un poquito más en que nuestras neuronas hagan ahí esos procesos y esos caminitos. Es muy interesante eso que nos platicas y precisamente por lo que acabas de mencionar, está teniendo un impacto en lo que es la cultura en general y en la cultura digital. Específicamente, ¿tú cuál consideras que es el impacto de la IA en esta, tanto en la cultura como en la cultura digital? Pues mira, existen diferentes áreas clave donde podemos esperar impactos significativos de estas inteligencias artificiales generativas. Solo les voy a mencionar así como que un par, ¿no? de elementos de lo que está ocurriendo y que algunos investigadores pues señalan que podría ocurrir en un futuro a corto y mediano plazo. En primer lugar, pues por ejemplo tenemos el área de creación de contenido. Los algoritmos de inteligencia artificial ya están demostrando su capacidad para generar textos coherentes, música digital, arte digital y más, ¿no? Entonces es posible que algunos, por ejemplo, miembros de su audiencia hayan tenido la oportunidad de ver imágenes generadas por este tipo de inteligencias artificiales en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, las imágenes generadas del supuesto arresto de Donald Trump o las imágenes, ¿no? del Papa Francisco. También. Estas imágenes pues son un ejemplo de cómo la inteligencia artificial puede crear este contenido visual realista. Y a medida que estas tecnologías se vuelven más sofisticadas, podemos esperar una proliferación de contenido generado por inteligencia artificial. Y esto puede cambiar la forma en que consumimos y valoramos el arte y la cultura. Entonces, al proporcionarnos esta cantidad pues casi ilimitada de contenido nuevo, pues para explorar, podemos ver a lo mejor a corto plazo un cambio en la forma en que se percibe la originalidad y la creatividad, ¿no? Por un lado, por ejemplo, el acceso a esta amplia variedad de contenido puede fomentar que haya una mayor experimentación o diversidad en el arte y la cultura. Perdón. Por otro lado, pues también puede plantearse preguntas sobre la autenticidad y el valor del trabajo generado por máquinas en comparación con el trabajo creado por humanos. Realmente pues va a depender de la sociedad decidir y valorar o apreciar el contenido generado por esta inteligencia artificial, pero aquí surgen preguntas bien interesantes. Por ejemplo, los investigadores se han preguntado qué va a suceder cuando Internet esté inundado de este tipo de contenido generado por inteligencia artificial, ¿no? Se piensa que va a haber problemas fuertes. Por ejemplo, hay una investigación que hicieron las universidades de Oxford y Cambridge con otras más, en donde vieron que si las nuevas generaciones de inteligencias artificiales generativas se entrenan con lo que se está generando ahorita con estas inteligencias, se va a degradar
¿no? En este caso la calidad, y que va a haber generarse como digamos un caos en este sentido de que la información va a estar mezclada, y pues incluso en un futuro, para asegurar un buen comportamiento de estas inteligencias, se va a procurar que se genere más contenido por humanos, y entonces puede ser que tengamos problemas de encontrar realmente los datos originales creados por humanos para volver a entrenar estas inteligencias artificiales. Entonces, también hay que tener mucho cuidado, porque ahorita se está generando mucho contenido de este tipo y no está etiquetado. O sea, no sabemos realmente qué está siendo generado por una inteligencia artificial o por un humano, en esta condición de que es difícil, ¿no?, poder hacer este análisis. Entonces, eso por un lado. Y por el otro, pues también otra área importante tiene que ver con el papel de la inteligencia artificial generativa y lo que se conoce como democratización del acceso a la información y la cultura. El manejo de esta información, pues realmente es algo que debemos analizar críticamente, porque podemos llegar a un punto en el que cualquier individuo pues puede generar información. De hecho, sabemos que estas inteligencias, por ejemplo, nos permiten crear publicaciones en blogs, ¿no?, generar contenido en redes sociales, y aquí la pregunta que tenemos que hacernos es que realmente esta información que nos va presentando, pues si no tiene algún sesgo, ¿no?, o no trae alguna información incorrecta de aquello que se está publicando. Entonces, en este sentido, debemos de comprender que se pueden generar pues noticias falsas o contenido engañoso que puede alterar pues nuestra percepción pública o manipular el discurso social. Entonces, en este sentido es que se habla, por ejemplo, de las deepfakes, ¿no?, que es uno de los elementos que se ha manejado más, y por ello es importante tener esta cultura digital crítica. Y en este sentido, pues debemos de estar conscientes de esta posibilidad de sesgos, ¿no? Por eso se habla mucho de que la información que existe en Internet es la que se ha utilizado para entrenar estas inteligencias artificiales. Y el problema es que, pues, si leemos, ¿no?, por ejemplo, la información que encontramos en línea, sabemos que hay muchas cuestiones de machismo y cuestiones de género que no se han atendido, cuestiones racistas, homofóbicas. Entonces, pues finalmente esos son los datos con los que se está entrenando estas inteligencias artificiales. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Por ejemplo, una cuestión que se ha producido muy simple, ¿no?, en los traductores. Si tú haces la traducción de un texto que viene en el idioma, por ejemplo, turco, que no distingue de género, y haces la traducción al español, podemos encontrar cosas como que siempre cuando se habla de ingeniero, ¿no?, o arquitecto, se hace una traducción a un masculino, ¿no? Y por ejemplo, si hablamos de roles como limpiadoras o enfermeras, se hace traducciones al femenino. Entonces ahí estamos viendo este tipo de cuestiones en donde pues hay cierto sesgo, ¿no? Y podemos reflexionar en torno a quiénes son esos humanos que están desarrollando estas inteligencias artificiales y que poseen sus propias creencias, culturas, en resumen, visiones del mundo muy particulares, y que finalmente es lo que se está programando, ¿no? De hecho, algo que analizábamos ahí en el centro al que pertenezco con otros investigadores era que pues todas las asistentes, ¿no?, de hecho así se maneja, como Siri, ¿no?, son mujeres. Y entonces estamos hablando de que pues hay un cierto sesgo en cuanto al género. Entonces, esta literacidad crítica que muchos investigadores han denominado, o alfabetización digital crítica, va a ser fundamental para cuestionarnos y entender los resultados de estas inteligencias artificiales, que para muchos es como una caja negra que pues realmente no sabemos qué está pasando al interior. Sí, completamente. Es como lo que muchas veces decimos, o sea, es como preguntarle a Google, o sea, no te puedes creer todo lo que Google te arroja y todo lo que Google te dice, ¿no? Entonces, en este caso, pues es el símil como con las inteligencias artificiales. Y además, algo que yo comentaba mucho con los estudiantes es que las inteligencias artificiales de hoy en día están siendo los hijos de la humanidad, porque están alimentados con todo lo que como humanidad hemos estado compartiendo en Internet. Y está ese discurso de odio en Twitter, por ejemplo, que es tan cáustico, tan ácido, o sea, realmente llega a ser incómodo. Y por ejemplo, en el caso de Leonardo o algunos otros generadores de imagen por inteligencia artificial, el detalle es, la mayoría son racistas, no de manera intencionada, pero casi todo el material que consumieron para aprender a pintar, dibujar, crear imagen, en su mayoría representa a hombres, mujeres, blancos, ojo verde, cabello rubio, etcétera.
Entonces, eso es lo que sabe hacer. Y pues lo interesante y triste a la vez es que nos está reflejando como humanidad, y como humanidad nos damos cuenta que tal vez de una manera no tan directa y agresiva, pero somos racistas, somos clasistas, somos machistas, somos muchos de estos istas que nos representan, ¿no? Entonces tal vez es momento de empezar a echar un ojo, porque mucha gente dice, es que ¿quién está detrás de la IA? Pues es que el problema es que estamos todos. O sea, tal vez sí se pueda programar para ajustar algunas cosas, para limitar el algoritmo, pero ahorita lo que se tiene es un reflejo de lo que somos. Y eso es complicado. Y con este tema en mente, te quería preguntar, en el mundo se mueven mucho las cosas, pero aquí particularmente en México, que tú sepas qué regulaciones se están tomando sobre inteligencia artificial por todos estos posibles problemas y sesgos que comentabas. ¿Qué se ha regulado? ¿Qué se está haciendo? Fíjense que es bien interesante porque realmente están pasando cosas revolucionarias, creo yo, en ese sentido en México. Para darles un contexto adecuado respecto a esta regulación de las inteligencias artificiales en México, pues hay dos eventos significativos. El primero es una presentación que se hizo de la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, ANIA se llama, la cual tuvo lugar el pasado 21 de abril en el Senado de la República. Esa organización, según su sitio web, pues va a tener como objetivo el consolidar y potenciar un ecosistema de inteligencia artificial en México, y que se va a buscar un diálogo abierto, plural, integral e interdisciplinario, ¿no? Entonces suena bastante bien. Y es importante señalarles que su enfoque se orienta a aprovechar precisamente estas oportunidades que brinda la inteligencia artificial, mitigando sus posibles riesgos y garantizando pues lo que ellos denominan como el desarrollo y despliegue ético y responsable de esta inteligencia. Entonces, el segundo evento ocurrió apenas este 31 de mayo, cuando se presentó una propuesta de ley dirigida a establecer un marco legal para el uso y desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica en el país. Entonces, esta iniciativa legislativa tiene la intención de regular normal el uso de las tecnologías en diversos sectores, como puede ser el gubernamental, el comercial, financiero, ¿no? Etcétera. Entonces, de tal forma que se espera que realmente se emplee apegado siempre a la ética y al derecho. Entonces, el corazón de esta propuesta se encuentra precisamente en la creación de lo que es un Consejo Mexicano de Ética para la Inteligencia Artificial y la Robótica. Y este organismo, pues se piensa que debe estar integrado por representantes gubernamentales, por miembros del Consejo Nacional ahora de Humanidades, Ciencia y Tecnología, por ejemplo, la Comisión también Nacional de Derechos Humanos, el Congreso de la República, organizaciones civiles y pues incluso actores de la iniciativa privada. Entonces, la principal función de este consejo pues será revisar protocolos éticos, supervisar precisamente el comportamiento de normas vinculadas con la inteligencia artificial y presentar informes anuales sobre pues el monitoreo que se vaya dando, ¿no?, de desarrollo de estas inteligencias. Entonces, adicionalmente, se piensa que ese consejo pues tendrá la potestad de proponer leyes y normas que pudieran conformar este marco regulatorio oficial y legal para el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en México. Entonces, realmente parece que pues esta propuesta, porque realmente es apenas una propuesta que está en etapa temprana de desarrollo, será bastante interesante, y a partir de estos dos eventos es posible pues concluir que a pesar de que las iniciativas regulatorias en México aún se encuentran en estas fases tempranas, existe pues realmente un interés, ¿no?, al menos manifiesto, en este tipo de marcos legales que aseguren el uso pues responsable y ético de la inteligencia artificial. Y las acciones emprendidas, por ejemplo, por estas organizaciones como ANIA, junto con estas propuestas legislativas, pues constituyen un avance considerable. No obstante, pues es necesario un esfuerzo realmente importante para delinear claramente estas directrices y garantizar pues que todas las entidades, ¿no?, tanto públicas como privadas, se alineen a ellas. Y entonces, pues realmente es un tema que tenemos que tener en la mira, ¿no?, y observar con detenimiento para ver qué es lo que se va a avanzar, porque tampoco es un tema fácil, ¿no? O sea, si ni los propios programadores de inteligencias artificiales muchas veces saben cómo se va a comportar el algoritmo de lo que está haciendo y cuál va a ser el resultado de lo que está trabajando, pues imagínense para regular esto, ¿no? Va a ser realmente complicado. Y sí, y ojalá que se logre, o sea, que se logre regular y ponernos de acuerdo como sociedad, porque
si no se comienzan a tomar cartas ahorita, el día de mañana que el chiquito, el bebé, ya haya crecido y ya sea un adulto, o un adolescente, pongámoslo como un adolescente que ya quiero decirle, estas son las reglas de la casa, del adolescente va a venir y nos va a decir, no, 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 me dejaste crecer como pude, como quise y ya no, ya soy indomable, casi, casi. Entonces, qué interesante que se esté precisamente trabajando en esto. Draco, no sé si tengas algo que decir, si no, yo tengo una pregunta. ¿No? Adelante. Ok, Carla, hace rato mencionaste acerca de la literacidad digital crítica. ¿Nos podrías explicar un poquito más así para usuario común, simples mortales, de qué se trata esto, de qué va o cómo podemos hacer este uso o cómo podemos lograr tener una literacidad digital crítica? Sé que son varios pasos, ¿no? Pero bueno, más o menos por dónde empezarle. Básicamente, pues sería duda de lo que lees, ¿no? Y en esa duda trata de buscar diferentes fuentes de información que te puedan aclarar el punto. Ahora también debes de dudar de lo que escuchas, ¿no? De lo que ves como imágenes o videos, porque precisamente las inteligencias artificiales pues fácilmente pueden producir muchos elementos que alteren la realidad, ¿no? Que no sean como originalmente fueron, ¿no? Estas, por ejemplo, imágenes de cómo estaban arrestando a Donald Trump, ¿no? Hubo quienes se levantaron casi en armas para defenderlo, ¿no? Que cómo era posible que lo hubieran denigrado de esa forma. Perdón, entonces en ese sentido, esta literacidad lo que te va a permitir es tener un filtro, ¿no? Hasta cierto punto que a través de tus habilidades, pues de lo que ya sabes, que al menos conseguir diferentes fuentes de información, buscar que esas fuentes de información, pues hasta cierto punto estén cuidadas por alguien que tenga un nombre que precisamente respalde esa información. Puede ser una editorial, puede ser un blog, pero que sea una persona que tiene cierta, digamos, credibilidad en el contexto de lo que estás tú escuchando, leyendo, viendo, pues que te ayude a precisamente al menos dudar en un inicio y no empezar a difundir cuestiones que pues no tengan a lo mejor fundamento, no porque te lo hayan pasado por WhatsApp quiere decir que es la verdad, ¿no? Absoluta. Entonces, esta literacidad tiene que ver con este reconocimiento de elementos como focos rojos, ¿no? Que debemos empezar a ubicar antes de pensar que algo es verdad, ¿no? O que es cierto al 100%. Dejar de creer nada más porque lo vimos en internet o porque nos lo mandó la tía en el grupo de WhatsApp junto con los piolines. Y es importante porque nos ha llevado muchos problemas desde antes y ahora, como dices, que es más fácil transgredir la realidad con esto, ya es también lo que ves, lo que oyes, todo prácticamente. Entonces sí, hay que ser críticos o si no, nos vamos a meter en muchos problemas. Pues Carla, muchísimas gracias. Todo este tema da para mucho más, así que de una vez aquí al aire te comprometemos para en otra ocasión nos acompañes. Hay todavía mucho de qué hablar y este tema va a seguir circundando, va a seguir creciendo, se va a ir haciendo más interesante con el paso del tiempo, los meses y los años. Así que de una vez te invitamos próximamente a que nos comentes más, a ver qué es lo que se va dando, a ver cómo se va creciendo y evolucionando todo esto. Pero bueno, aquí tienes tu programa siempre que quieras con cualquier cosa platicar con nosotros o decir, no sé, Judith, si tengas algo más. No, muchas gracias, Carla. Gracias por haber aceptado participar, por habernos explicado esto que en lo personal no tenía ni idea del comité y de lo que cómo se estaba regulando en México. Entonces, muchas gracias por el conocimiento compartido y como dice Draco, bienvenida, que es tu casa para cuando gustes regresar. Muchísimas gracias a ambos. Realmente ha sido un gusto estar con ustedes y pues esperemos que podamos seguir siguiendo, ¿no? Estos temas tan importantes que tienen un impacto pues en todas las áreas del conocimiento humano. Muchas gracias. Gracias, Carla. Pues con esto cerramos nuestro programa y recuerden que les damos consejos y platiquita como se las daríamos a un amigo. Así como que también recuerden aplicar el like, me gusta o manita arriba. Toquen la campanita para recibir aviso cada vez que subimos material nuevo. Suscríbanse en nuestras plataformas, visiten nuestra página web y síganos en redes sociales. En Instagram estamos como radio.bac, Facebook radiobac 2, YouTube, Spotify y Apple Podcast radiobac. La página web la encuentran como radiobac.org. Muchas gracias a los que escucharon el episodio anterior, La inteligencia artificial también opina. Y recuerda, prende tus alas porque naciste para volar.